esta sesión. Sobre la cuenta, el abogado secretario de esta comisión dará lectura de la cuenta. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, se ha recibido un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia en carácter de suma para el despacho del proyecto que modifica la ley número 18.450, que aprueba normas para el fomento de la inversión privada de obras de riego y drenaje para facilitar su aplicación en caso de catástrofes y emergencias que se indican, correspondiente al boletín número 16.932-01 y que está en tabla para la sesión ordinaria de mañana martes. Un oficio también del Gabinete del Ministro de Agricultura, por medio del cual informa sobre el plan de acción que está considerado para la región de Aysén del general Carlos Ibáñez del Campo para controlar las emergencias provocadas por las recientes nevazones. Un oficio en el mismo sentido también del Gabinete de la Subsecretaría de Agricultura por el mismo tema sobre las medidas en la región de Aysén para enfrentar también las nevazones. Otro oficio del Gabinete del Ministro de Agricultura por medio del cual informa sobre el alcance de la nueva normativa relativa a emisión de gases exigida a tractores que son utilizados en zonas agrícolas. Un oficio también del Secretario General de la Cámara de Diputados por medio del cual informa que la Sala de la Corporación rechazó la solicitud que le hizo esta comisión para remitir a esta, para su estudio, votación e informe, el proyecto de ley que modifica la ley 20.380 sobre protección de animales con el objeto de prohibir y sancionar la organización de carreras de perros, correspondiente al boletín número 15.388-12. Un correo del Gabinete de la Subsecretaria de Agricultura por medio del cual remite el Plan de Invierno 2024 del Ministerio de Agricultura con medidas de prevención para la agricultura en articulación con las advertencias climáticas que emite la Dirección Meteorológica de Chile para enfrentar especialmente las heladas que se producen en esta época del año, información que se encuentra a disposición de la comunidad agrícola a través de las plataformas institucionales y se remiten los anexos correspondientes. Una carta del Sindicato Nacional Prodesal PDTI, por medio del cual informa que la propuesta de INDAP de la glosa número 16, que señala que durante el año 2024 INDAP realizará una experiencia piloto de ejecución directa del instituto, presenta elementos de inconstitucionalidad, ilegalidad y errores técnicos, según lo que denuncian. También una copia del oficio del subsecretario de Bienes Nacionales, que remite el número de solicitudes de regulación ingresadas entre enero y junio del año 2024, y aquellas que cuentan con más de 18 meses sin resolución, todas por región y emplazamiento, según sea urbano o rural, de acuerdo a lo establecido, de acuerdo a la información que debe proporcionar, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuestos del año 2024. Y por último, un correo del la jefe de la bancada Frente Amplio Independiente, por medio del cual informa que la diputada doña Marcela Riquelme Aliaga reemplazará al diputado don Patricio Rosa Barrientos en la sesión del día de hoy. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Sobre la cuenta, ¿se ofrece la palabra? No hay palabras sobre la cuenta solicitadas. Sobre asuntos varios, ¿se ofrece la palabra? Tampoco. Muy bien. En el último minuto, diputada Nullado. En el último segundo, bien, era para preguntarle a usted si es que se va a solicitar nuevamente la invitación para los que vinieron a exponer acerca de la situación compleja que tienen con la emisión de contaminantes de los tractores, y si es que no recordaba si oficiamos o no a la Contraloría y a la ministra o al Consejo de Ministros aquello para que nos podrían dar cuenta si esto se debiera implementar, en qué fecha y si existe la posibilidad de congelar o prorrogar. Esa es la pregunta. Muchas gracias, diputada Nullado. Yo no participé en la sesión del día lunes pasado. A ver si el secretario nos puede recordar los acuerdos que se tomaron con respecto a la invitación pendiente. Tengo entendido que usted plantea, ¿no, diputada? Sí, así es, presidente. En la sesión pasada se trató el tema, se enviaron varios oficios a la Contraloría, al Ministerio de Agricultura, que de hecho ya tenemos su respuesta en la cuenta del día de hoy, y varios otros oficios que en este minuto no los tengo a la mano, pero y también quedó pendiente eventualmente tener una nueva sesión, pero que no se ha fijado fecha aún. Muchas gracias, señor secretario. Aprovecho de saludar al señor ministro que se acaba de integrar a esta sesión, también a don Wilson Ureta, y le ofrezco la palabra a don Jorge Ratke, señor diputado. Respuesta que se ha señalado recién del oficio es del Ministerio de Agricultura. ¿En qué tenor es la respuesta y si hay respuesta de Hacienda, Economía y Medio Ambiente, que se había también solicitado
¿Nada de eso? No, es la primera respuesta que tengo. Gracias, diputado. Aparentemente la única respuesta que tenemos de momento es la del Ministerio de Agricultura. Así es. Y está pendiente las otras. ¿Eso pedimos cuenta tiempo atrás o no? ¿Se pidió una sesión de lunes? No. Respuesta. No, lo pedimos anteriormente. ¿Lo habíamos pedido ya una vez? Sí. Bien. Sobre asuntos varios. Se ofrece la palabra antes de pasar al orden del día. No hay palabras solicitadas. Yo miro para todos lados, diputado Malinco, tiene la palabra. Pero es mirar, no, es mirar nomás. Ofrezco la palabra. Hola. Yo ahí mismo. Gracias. Bueno, saludar al señor ministro. Yo quería plantear lo siguiente, señor presidente. Desde un tiempo a la fecha, no solamente en esta comisión, cuando se invita a algún ministro, un subsecretario, un director nacional de algún servicio, no todas las veces, pero normalmente no vienen por problemas de agenda. Y a veces envían y a veces no envían ningún reemplazante, así como que aquí no es tan importante la situación. La semana pasada, nosotros habíamos invitado, tenían que venir unos ministros y no vinieron. Entonces yo había propuesto ese día, estaba presidiendo acá, colega, y fue lo que acordamos acá, de que si no está la autoridad indicada, no está nomás, po. Y no se recibe a un reemplazante, porque al final vamos a estar terminando con el junior de la institución, con el respeto de los juniors. Entonces yo le digo, aquí se han producido, y lo digo con bastante franqueza, de parte de ministros y autoridades de gobierno, reuniones por el famoso lobby, que a veces no es lobby, reuniones secretas con lobistas, en fin, y nadie da respuesta. Y cuando nosotros como comisión, en este caso la Comisión de Agricultura, invita para tratar temas que conciernen al campesinado chileno, y no vienen las autoridades pertinentes, yo creo que tiene que quedar estipulado de que no se va a aceptar a un reemplazante. Tan simple como eso. Yo quiero proponer eso porque el otro día quedó, y al rato, o sea, acordamos eso, pero al rato, para no pasar por falta de respeto, no quise interrumpir a la persona que habló, usted sabe, presidente. Entonces yo quiero plantear eso porque, mire, ya estamos 2 años gobierno, el problema es que en la agricultura, al menos de mi región, es caótica, nunca habíamos estado tan abandonados, y eso requiere que se tomen cartas en el asunto con los titulares de cada ministerio y con los titulares de cada servicio. Yo quiero proponer eso, que quede como un acuerdo dentro de la comisión, porque si no, los que vienen a reemplazar, los suplentes, como dice el dicho, cortan menos con un cuchillo de palo. Simple. Entonces quiero proponer eso para que lo tengamos ya establecido como Comisión de Agricultura. Muchas gracias, diputado Malinco. Ese acuerdo está tomado, ¿no? Y en el minuto que cualquier diputado al inicio de una sesión, si es que no está la autoridad que se acordó que tiene que estar, y se hace presente que no se está cumpliendo con el acuerdo, bueno, en ese minuto se aplica el reglamento de acuerdo a lo que se acordó anteriormente. Perdón, pero el reglamento se aplica. No, si se aplica, diputado Lincoln, déjeme terminar. Si usted hace en ese minuto mención de ese acuerdo, se aplica en el acto. Así funcionan los acuerdos. Bien, sobre asuntos varios, se ofrece la palabra. No hay más palabras solicitadas. Entrando en orden del día, saludo nuevamente al señor ministro, a don Javier Palomino, a Wilson Ureta, que nos acompaña el día de hoy. La sesión tiene por objeto iniciar la discusión del proyecto de ley que dicta normas para dar protección a los humedales rurales y modifica cuerpos normativos que indica. El boletín es el número 14.987-12. Para esta sesión se encuentran invitados el señor ministro de Agricultura, don Esteban Valenzuela, y lo acompañan, como acabo de mencionar, don Wilson Ureta. El director de CONAF no está presente, pero llega más tarde, entendido, don Cristian Little, y el asesor de ministerio, don Javier
Palominos. Bien, señor ministro, ¿quiere comenzar usted? Le ofrezco la palabra, ministro. Presidente, por su intermedio saludo a las diputadas, a los diputados, y quisiera pedirle un pequeño anuncio nomás, que a propósito de temas relevantes que se plantearon en esta comisión, el gobierno ya tiene el proyecto del habitar rural, seguro y sustentable, porque seguro también, recuerden todos estos criminales que se han ido metiendo en los loteos brujos, parcelación, ocupaciones, distintos tipos de instrumentos, y va a ese proyecto que son dos cosas, ¿no? Por una parte quiero tirar el titular nomás, ¿eh? Por una parte Es el de subdivisión, perdón, ministro, sí, ¿cierto? Sí. o sea, por una parte va a limitar a 5 subdivisiones de 5.000 metros, en vez de proyectos que proponían elevarla a 2 hectáreas. Recuerdan ustedes que habían distintas posiciones, pero hay un tema ahí de accesibilidad. Entonces se va a limitar a 5 subdivisiones en 3 hectáreas, y que no pueden haber proyectos contiguos, para que a uno lo engañen con eso. Y eso es lo rural, que tiene que tener actividad silvoagropecuaria y sea fiscalizada y todo lo demás. Y se crea el concepto de conjunto residencial rural. Y ese concepto de conjunto residencial rural es como un condominio en la ruralidad. Tiene que tener cierre perimetral, a propósito de estos debates, y no una en alambre púa, tiene que tener cierre perimetral a propósito del daño gigante que están produciendo los perros a la agricultura en todas partes. Yo estuve ahora el Día Campesino en Navidad, ni la cuento, como volvió el tema ahí con mucha fuerza en todas partes, que cómo resuelve lo del agua, lo de la basura, bueno, y lo otro que era obvio, ¿no? Se plan cosas de regulación, de dejarlos pasar a cuerpos de agua, pero tiene que tener un espacio común usando el derecho real de conservación del bosque o actividad silvoagropecuaria en una parte de ese conjunto residencial, pero además que se conozcan, de una organización en que se pueda interlocutar con los municipios, que se haga con seriedad. Eso quería contarla. Y la recomendación nuestra es que esta comisión discuta ese proyecto tan relevante, porque en el mismo proyecto, quien al final autoriza estos conjuntos residenciales rurales son las Seremi de Agricultura, después de cumplir los informes de los distintos actores, ¿no? Municipios, vivienda, y creo que eso es muy, muy relevante. Quería tirarlo como línea gruesa. Y por cierto, con todo el ánimo del Ejecutivo, de cuando lo presentemos, de escuchar críticas, escucharlo a ustedes. Aquí ya se habló con todos los actores, de las confederaciones campesinas, ONG ambientales, inmobiliarias, la SNA, que está muy de acuerdo con este proyecto, y se recogieron varias de sus recomendaciones, pero hacer el esfuerzo de un acuerdo sensato en esta materia tan complicada. Sin más, a menos que quieran preguntar sobre eso, paso el tiro a lo que como usted quiera, presidente. Muchas gracias, señor ministro. Ya que usted tocó el punto, me gustaría ofrecer la palabra, y para eso me lo pidió recién el diputado Jorge Arrate. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, valorar la preocupación que existe respecto a esta situación en particular. Particularmente me gustaría tener mayores detalles cómo se pretende implementar, porque la verdad es que en Chile estamos acostumbrados a echar la norma, echar la trampa, y basta con que entre 10, 15 o 20 personas compren un territorio o un terreno y vivan en comunidad internamente, que lo compren en conjunto, sigue apareciendo como agrícola, pero se transforma en habitacional sin que haya una subdivisión entre cada uno, y cada uno va a tener 5.000 metros cuadrados o menos o más. Por lo tanto, hay que ver esa situación. Pero aún no solucionamos el tema del fondo, ministro, porque todas esas ventas
finalmente van a seguir golpeando en el avalúo fiscal de los terrenos. Cosa que esta comisión ha tenido especial preocupación, y aquí tengo a mi colega al lado, Carolina Marzán, que también ha estado bien pendiente de esa situación, porque el Servicio de Impuesto Interno no entiende de que todas estas pequeñas ventas son tomadas en consideración al momento de hacer los reavalúos. Entonces agricultores o pequeños agricultores se ven en una situación donde un terreno que, y hay ejemplos claros, hace 10 años atrás tenían un avalúo y hoy día es 700 veces el avalúo que tenía en esa época. Cosa que golpean no tan solo en el tema de contribuciones, que el Servicio de Impuesto Interno ha señalado que ha bajado, ¿no es cierto?, la tasa, y con ello el valor que se paga a contribuciones no ha golpeado tan fuerte, ha golpeado pero no tan fuerte, sino que hay otros aspectos que también afecta, entre los cuales está el impuesto a la renta. Muchos de los pequeños agricultores siguen tributando por renta presunta, que es la situación más cómoda que ellos tienen, pero no tan solo eso. Uno podría hacer, llévense a contabilidad efectiva, pero hay gente que no puede sanear terrenos porque su avalúo se incrementó. Hay personas que sus hijos no pueden postular a becas porque el patrimonio de su padre o de su familia se incrementó. ¿Para qué hablar del tema de gratuidad? Y una serie de otras circunstancias que dicen relación con el avalúo fiscal del terreno, que tendríamos que empezar a modificar todas las otras normas, o sea, el tema de renta presunta, el tema de saneamiento, el tema de las becas universitarias, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no es más fácil irse al origen del problema más que atacar los efectos de eso, como es, ¿no es cierto?, el exceso de avalúo de los terrenos agrícolas, que todos sabemos que incluso aquellas zonas que resultaron inundadas el invierno pasado y que están inundadas y nuevamente inundadas este año, o las que resultaron afectadas producto de los incendios hace 2 años atrás en otras zonas del país, se le aumentó igual el avalúo fiscal, cuando en circunstancias de que a toda vista el terreno hoy día tiene menos valor. Entonces eso nadie entiende, y hoy día hay un malestar muy grande por parte de muchos agricultores producto de esta situación, que el Servicio de Impuesto Interno levanta los brazos, vinieron a exponer acá, no dieron respuesta a las preguntas que nosotros le hicimos y el problema sigue igual y no vemos que haya una solución. Por lo menos en 3 años más vamos a tener el mismo problema, donde los terrenos agrícolas sencillamente van a empezar a venderse porque el agricultor no lo puede solventar, no puede seguir pagando impuestos, y eso va a ir disminuyendo paulatinamente en los terrenos agrícolas. Valoro, reitero, con lo que señalé al principio, esta iniciativa que va a limitar lo que significa ir disminuyendo los terrenos agrícolas porque se transforman en habitacionales, pero reitero, yo creo que muchos van a seguir siendo agrícolas a todas luces mirándolo, que son habitacionales, porque sencillamente va a haber comunidad de hecho, pero no de derecho. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Radke. Sobre este punto se ofrece la palabra. Una palabra solicitada. Señor ministro. Bueno, muchas gracias, presidente. Solo comentar que particularmente con Siren, a propósito de mapas de suelo, estamos preparando para tener una buena reunión con el nuevo director de Impuesto Interno, con Alfredo Echeverri. A ver si podemos... ¿Me escuchan? Estamos en esa dirección a propósito de esta lista, que no puedo prometer nada porque usted me entiende, ¿no? Sí. Pero estamos trabajando en dicha perspectiva, como zorros que han sido erosionados, que han sufrido incendios, que han sufrido inundaciones, entre otros, poder tener datos verificables por una institución pública. Muy bien, muchas gracias, señor ministro. Diputada Marzán. Ay, sí, muchas gracias, presidente. Saludarlo, ministro, director Javier. Sí, efectivamente, como decía el diputado, hemos estado muy involucrados en el tema, porque al menos en mi provincia, en mi región, el nivel de sobreavalúo, sobre todo cuando hablamos de sectores que tienen la calificación de secano, octava de secano,
que no tienen ninguna posibilidad de hacer producción, están con unos avalúos que son, la verdad, tremendos. Nosotros tuvimos una reunión, ministro, solamente para resumir y ponerlo en contexto, hace más de un año, con la subdirectora o directora de avalúos fiscales, con el mismo grupo con el que volvimos este año, un año más tarde. En ese momento ya no resolvió nada, absolutamente nada. La verdad es que es lamentable ver además a las personas llorar por esta situación, porque el nivel de endeudamiento que tienen y no poder producir es tremendo. Y porque además tienen sobreavalúos. Ellos me hablaban, digamos, y nosotros lo vimos en terreno también, de esas subdivisiones que hicieron, que pagan sus contribuciones, pero también pagan contribuciones por ese terreno que ancestralmente hay grupos de personas que son de pueblos originarios y otras familias agricultoras, entonces pagan doble avalúo. Afortunadamente nosotros estamos haciendo un trabajo con el Servicio de Impuestos Internos, pero pensábamos, dentro de todo este tema, con mi equipo de trabajo, que más que el Servicio de Impuestos Internos, eso lo íbamos a ingresar, lo íbamos a conversar, debería ser Agricultura, y habíamos además pensado también en hacer un trabajo, o que Siren debería ser quien con sus drones y su alta tecnología debería estar involucrado 100% en este trabajo, más que el Servicio de Impuestos Internos. Nosotros, insisto, estamos viendo la situación con unos asesores, con los mismos campesinos, con la directora de avalúos. Hemos logrado avanzar, cuesta, no sé por qué cuesta tanto, la verdad, porque hay un tema de que no hay una clasificación como corresponde y hay mucho desconocimiento por parte de las personas a cargo del territorio. Cuando hablamos de espacios rurales hay mucho desconocimiento en ese rango del Servicio de Impuestos Internos. Entonces yo creo que quienes están ahí, a quién le corresponderíamos, pensábamos nosotros, obviamente, tener esa conversación justamente a propósito de lo que usted dice, ministro. Siren, el Ministerio de Agricultura, deberían ser los que estuvieran ahí bien de la mano trabajando, independiente de lo que se converse, pero sería lo ideal, yo creo que también para todos los campesinos y campesinas. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Marzán. Bien, ministro. Presidente, vamos al otro tema. Solo recordar que la diputada Raquel me conoce bien, por ejemplo, campesinos históricos con parcelas productivas en el sector Chapino, dentro de Requinoa y cerca del Juan y Medio. Están con ya hace varios años, con unas contribuciones terribles, pero fue por los loteos. Porque los loteos con casas grandes, con piscinas, entonces Impuesto Interno cree que todos están en eso. Entonces están relacionados los temas y por eso quería simplemente ocultar, si a las y los diputados les interesa que esta comisión vea dicho proyecto. Por lo que veo, la respuesta es que sí. Sí, por supuesto. Con toda nuestra voluntad créame, de trabajar con los asesores y buscar el máximo de perfeccionamiento. Vamos a lo segundo. Yo le quiero pedir a Javier que lo explique con detalle, pero este proyecto es un proyecto bien inusual, porque usted sabe que se creó el SBAP, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que es un servicio de carácter nacional que está en implementación, y ellos tienen la competencia sobre humedales. De hecho, en el CERNAFOR, uno de los puntos que fue importante destrabar, que se está tramitando en el Senado, fue precisamente que CONAF, cuando se encuentra con un humedal, no una pastura que porque hubo un año lluvioso lo quieren inscribir como humedal, se entiende, ¿no? Un humedal, el desborde de un río, en fin. Claro, exactamente, ¿no? Un humedal propiamente tal, se debe informar al CERNAFOR para el catastro nacional, al SBAP. Se tiene que informar de parte de CONAF o futuro CERNAFOR, se tiene que informar al SBAP. Por otro lado, ha habido situaciones bien enojosas para la agricultura, porque hay tranques
antiguos, de antes de la reforma agraria, de después de la reforma agraria, que son para riego y que se han convertido efectivamente en lugares en que anidan aves, pero eso tiene que quedar, no puede una ordenanza municipal estar por sobre infraestructura que es de riego, con todo el valor que tiene, por cierto, cuando hay un humedal probablemente tal, cuidarlo. Recordemos que en humedal también a la agricultura le ayuda, todos conocemos los territorios, cuando hay sequía llegan también los animales a beber, o sea, aquí hay que buscar un equilibrio. Pero con su permiso quisiera que si lo tiene a bien, que Javier Palomino pueda, con Wilson Ureta puedan explicar por qué para el sector creemos que esto o está de más o habría que precisarlo y acotarlo para que no se preste para daño al sector silvagropecuario. Muchas gracias, ministro. No sé si comienza Javier o don Wilson. Javier, tiene la palabra. Gracias, presidente. Primero saludarle a usted, a las diputadas, los diputados presentes, a la Secretaría y a quienes nos acompañan. Presidente, como ha mencionado el ministro, lo primero que quisiéramos relevar es que el Ministerio de Agricultura tiene una especial preocupación por los humedales. Ya desde su participación activa en el proyecto SBAP, en el trabajo de indicación y que además se trabajó en esta Comisión de Agricultura, se creó toda una institucionalidad relativa a los humedales donde a nuestro juicio se habrían zanjado las principales preocupaciones que tiene este proyecto. Luego, efectivamente, como bien me recuerda aquí el ministro, también el Ministerio de Agricultura, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, han tramitado la ley 21.660, que da protección ambiental a las turberas, que es un humedal de una particular caracterización en las zonas de los lagos y Aysén. Tercero, que lo va a explicar el director de la Comisión Nacional de Riego, en la nueva ley de riego que también aprobó esta comisión, se prohibieron los proyectos de drenaje en humedales, expresamente, y ello va a profundizar también el director. Y finalmente lo que ya ha planteado el ministro de que en el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal, los mismos senadores nos pidieron que pudiéramos trabajar con el Ministerio del Medio Ambiente una norma de transición para aquellos humedales que no estuvieran en el inventario que va a llevar el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Lo digo como contexto porque en términos generales el Ministerio de Agricultura ha trabajado intensamente en lo legislativo para dar protección a los humedales, que es la idea matriz también que tiene este proyecto. Derechamente, presidente, entrando en la idea matriz de la normativa busca proteger los humedales rurales a fin de resguardar sus características ecológicas, composición, estructura y funcionamiento y mantener el régimen hidrológico tanto superficial como subterráneo. Ahora bien, este proyecto de ley, lo primero que nosotros verificamos, y tal cual lo dijo la ministra del Medio Ambiente, ¿cómo está, diputado? La ministra del Medio Ambiente, bien digo, en la Comisión de Medio Ambiente que vio este proyecto, el objetivo, todas las indicaciones, adecuar la normativa con el SBAP y la Ley de Humedal Urbano, donde todos estos elementos se encuentran consagrados en la actualidad. Así lo dijo expresamente la ministra, y en la misma línea la jefa de División de Recursos Naturales y Biodiversidad del mismo ministerio. En tales términos, lo que vemos nosotros en la moción, presidente, es que las diferencias que existen entre la ley 21.600 que crea el SBAP y este proyecto de ley no están bien definidas y por lo tanto pudiera haber problemas de interpretación o aplicación práctica. En ese sentido, es bueno recordar también que la ley 21.202, que regula a diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos, no ha estado exento de problemáticas. En un estudio particular he podido identificar al menos que los tribunales ambientales hasta finales de 2023 habían sentenciado 25 casos de reclamaciones por humedales urbanos, tanto por su determinación como los polígonos en los cuales estaban asociados estos humedales. Por lo tanto, la forma en que se determina el humedal en concreto y los polígonos que van a estar afectados es de suyo relevante. Y eso lo podemos ver en el marco de la ley de humedales urbanos. Es por lo mismo, presidente, que otro de los problemas que vemos en este proyecto de ley, que esta comisión pudiera acotar en el estudio en particular, es quién define finalmente qué organismo define qué es un humedal rural. Ese es uno de los principales problemas. Toda vez que si nosotros atendemos a las reglas de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, esa definición le correspondería al inventario de humedales.
pero en el proyecto de ley no queda del todo claro. De hecho, en una disposición se habla del inventario, pero en la definición y en las normas que le suceden no se habla de tal inventario. Por lo tanto, queda esa problemática. Por otro lado, presidente, la ley 21.600, que crea el SBAP, no distingue entre humedales rurales o urbanos. Por lo tanto, regula a todos aquellos humedales que estén dentro de ese inventario o bien sean sitios prioritarios para la conservación de la naturaleza y en último caso también sean humedales Ramsar, que van a estar en una situación de transición hasta que constituyan áreas protegidas. Yéndome también al detalle, presidente, algunos elementos que nos gustaría dejar a esta comisión la reflexión para que, si así lo estiman, la discusión particular puedan ir ajustándose. Ya mencioné sobre la competencia, es decir, no se otorga una competencia expresa ni clara a algún organismo que defina qué va a ser un humedal rural, cuál es el polígono o zona de amortiguación, como lo contempla el proyecto, que va a afectar. Y esto es importante por lo siguiente. El proyecto de ley modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, tanto en lo que dice relación con las construcciones, valga la redundancia, que pueden realizarse en el área rural, artículo 55, como también en los proyectos que pueden ser susceptibles de subdivisión de predios, que es lo que hablábamos anteriormente por su intermedio, presidente, en esta comisión, prohibiendo, en definitiva, las construcciones y las subdivisiones, salvo un permiso expreso del SBAP. Ahora bien, eso se prohíbe tanto en el humedal mismo como en la zona de amortiguación del humedal. Pues bien, el problema que vemos es cómo se determina esa zona de amortiguación del humedal, que finalmente va a ser la que genere la prohibición de construcción y subdivisión. Esto es especialmente delicado para el Ministerio de Agricultura. En el artículo 55, presidente, se permite, por regla general, que la vivienda del propietario del inmueble, como aquellas construcciones necesarias para la explotación agrícola, y también las viviendas de los trabajadores, se puedan construir sin permiso más allá de la dirección de obras. Pero este proyecto de ley lo que está señalando es que se prohíbe la construcción de esas construcciones, es decir, la vivienda del propietario, de las que sean necesarias para la explotación agrícola del inmueble y de los trabajadores, en toda la zona de amortiguación del humedal rural. Por lo tanto, eso es de suyo relevante para la labor que realiza el Ministerio, en especial porque las autorizaciones que se otorgan en virtud del artículo 55 las otorga la Seremi de Agricultura, como lo ha mencionado el ministro. Es extraño además que en este artículo, en el 55, se establezca una prohibición. Normalmente el artículo 55 contempla una posibilidad de construir edificaciones ajenas a la agricultura, previo permiso o de la Seremi de Agricultura o del SAC, con el informe favorable de la Seremi de Vivienda. Pero en este caso se prohíbe y se sujeta al permiso que otorga el SBAP en el artículo 41. Este permiso, presidente, se relaciona con la alteración física del humedal, pero no con las construcciones. Por lo tanto, también tenemos dudas de cómo el Servicio de Biodiversidad puede pronunciarse respecto de algo en lo que originalmente, o desde el punto de vista orgánico, no sería su competencia, como es la construcción. Desde este punto de vista, presidente, creemos que, atendido que se modifica no solo esta norma, sino que otras de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, es esencial contar con el pronunciamiento del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, toda vez que también se modifica en materia de planificación territorial. Hay dos otras materias que el director de la CNR puede precisar, presidente, que se relaciona con los derechos de aprovechamiento de aguas y las obras de riego, la que no me voy a remitir. Y por otra parte también se hacen algunas modificaciones a la ley de bases generales del medio ambiente, que por no ser de competencia del Ministerio de Agricultura tampoco me voy a referir, pero es importante que la Comisión las tenga presentes, atendido el análisis que hemos venido realizando. Finalmente, solo volver a reiterar que la principal preocupación que tenemos es cómo este proyecto de ley se conjuga con la ley ya vigente del SBAP, quien define qué es un humedal rural y su polígono asociado, para los efectos luego de evaluar si es que es pertinente o no establecer una prohibición de construir, particularmente las construcciones para la explotación agrícola, en la zona de amortiguación que se define en el proyecto para el humedal. Finalmente, tampoco queda claro, y eso es importante expresarlo en el proyecto, si las ordenanzas municipales van a ser las encargadas de realizar esta labor, tanto de catastro, inventario y de delimitación de zona de amortiguación del humedal, o por el contrario va a ser otro organismo. Eso, presidente, es lo que podemos comentar sin perjuicio de lo que también pueda comentar
el director de la CNR, y también nos acompaña el director de CONAF, presidente. Muchas gracias, y así lo Muchas hacemos. gracias, don Javier. Si les parece, esperamos la exposición de don Wilson Ureta y también de parte del CONAF, y después hacer una pregunta o inmediatamente después de la exposición de cada uno. Bien, entonces le ofrezco la palabra a don Wilson Ureta. Presidente, muy buenas tardes a todas las diputadas y diputados. Lo mío es muy breve, abordar dos puntos. Nosotros creemos que algo que nosotros habíamos visualizado, de hecho, en el proyecto de humedales urbanos, y que en este caso es mucho más notorio, es que existe un problema conceptual que debemos abordar en este proyecto entre la diferencia de lo que es un humedal y un tranque. Y yo creo que eso es súper importante, y más aún entre los humedales que son naturales y los humedales que se crean artificialmente con distintos fines, incluso algunos que se forman debido a que existen otro tipo de obras. Voy a dar un ejemplo al respecto. Pero en el proyecto de ley se define que un humedal rural es cualquier cuerpo de agua con menos de 6 metros de profundidad. Bueno, la mayoría de los tranques agrícolas son cuerpos de agua de menos de 6 metros de profundidad. Y el factor determinante nosotros vemos que es que en los tranques existen dos características. Una, hay un uso productivo, ¿cierto? Y lo segundo es que hay derechos de agua constituidos. Y esos son dos elementos claves que creemos que el proyecto no se hace cargo de ello en términos de separar los conceptos. Eso como un aspecto general, y quisiera aplicarlo por un lado al Código de Agua de manera muy general. Existen disposiciones del Código de Aguas que establecen, del nuevo código, usos prioritarios para la preservación, por cierto. También para obligaciones para la misma DGA, en términos de la fiscalización, en términos de que los humedales, tanto urbanos como rurales, mantengan esa condición, pero también obligaciones del Código de Aguas para fiscalizar las obras, en el caso, por ejemplo, de los humedales que se forman artificialmente y también con los tranques agrícolas. Y ahí la misma Dirección General de Agua relata que ha tenido diversas dificultades para el proceso de fiscalización, sobre todo cuando son humedales. El caso más próximo que ocurrió fue el mismo tranque Millagüe, que está dentro del inventario de humedales. Entonces ha sido muy difícil para la EGA poder fiscalizar los problemas que han ocurrido ahí con los trabajos que se hicieron en las últimas lluvias, y que se tuvo que evacuar a cientos de familias del sector de Millagüe. Pero dada que existe esa contraposición de las normativas del uso productivo y también del uso de preservación, que la misma DGA pretende ir resguardando a nivel de circulares y de modificación reglamentaria, tenemos ese problema. Y en el uso cotidiano, por cierto que sí, en cuerpos de menor magnitud. La ley de riego, por su parte, presenta dos modificaciones importantes que aplican a este caso. Una es que existe el nuevo concepto de soluciones basadas en la naturaleza dentro de la ley de riego. Se pueden financiar proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, y los proyectos de humedales, que tal como bien dijo el ministro, ayudan a la producción de agua en la cuenca, que se pueden situar en las partes altas, o pueden ser modificaciones de proyectos que, bueno, el director de CONAF tiene en su institución algunos ejemplos pilotos de esto, son deseables para nosotros. Pero sí que tienen que estar muy condicionados o muy definidos en cuanto a cuál es el uso que tienen. En este caso puede ser infiltración, puede ser producción de vegetación en las partes altas, y el Ministerio de Agricultura, el gobierno, y por cierto ya está en la ley consagrado, favorece y va a fomentar ese tipo de uso. El problema es cuando esas definiciones se aplican en los tranques que nosotros conocemos, muchos tranques antiguos, tranques Cora o tranques incluso más nuevos, en donde por la mera dinámica de la biodiversidad, por ejemplo, llegan ahí a habitar aves de temporada u otro tipo de usos que conviven con el uso agrícola. Y en ese sentido, nosotros ahí creemos que hay una parte fundamental que tiene que poder superar el proyecto. Ahí hay derechos de agua constituidos, hay usos que hay titulares a cargo de eso, puedan ser individuales o comunitarios, que estarían muy limitados con este proyecto de ley.
Por otro lado, la ley de riego también establece que no se pueden drenar sectores de humedales y turberas, y son estos catalogados dentro de lo oficialmente, de hecho, ¿cierto? Entonces, al expandir sin una definición clara cuáles son estos cuerpos, bueno, en muchos casos va a quedar que no vamos a poder extraer agua de cuerpos que habitualmente ahí hay derechos de agua y históricamente se hace un uso. Nosotros creemos que tiene que haber un equilibrio, como bien dijo el ministro. Nosotros, por un lado, fomentamos que existan estos cuerpos, pero tiene que ser más rigurosa la distinción de unos de otros, o que exista un uso mixto y eso esté bien definido. Finalmente, contarles que hay muchos casos en el país donde obras de riego generan humedales. Hace pocos días estuve en la región del Biobío y nos contaban una experiencia en la comuna de Santa Bárbara, el canal Biobío Norte, cuya bocatoma, tal como está hecha, la aducción genera una apertura en el río y se genera un humedal por el efecto de la bocatoma, de la aducción, la entrada del canal. Bueno, y ellos, debido a la ley de humedales urbanos, han tenido en el último tiempo múltiples problemas porque el municipio solicitó declararlo humedal urbano, siendo que la bocatoma es la que genera el humedal. Y ellos están disponibles a que haya un uso importante, una zona de conservación donde se pueda filtrar el agua, incluso recarga acuífero, pero han tenido serios problemas para extraer el agua para el uso, que fue creada esa obra. Entonces, también vemos que en este proyecto tampoco se salvaguarda eso, pero sí en la ley del SBAP se salvaguarda, ya que se determina que eso tiene que estar normado en reglamento y en otros cuerpos que, bueno, don Cristian Lister podrá detallar. Ejemplos como eso hay en el río Maipo también, hay en el río Cachapoal también, sectores que se forman debido a obras, sectores que pueden tener un uso, dado que a la relación entre la conservación y la producción, que están ya resguardados. De hecho, a los canalistas les interesa que ese lugar siga así porque lo resguarda ante las crecidas también. Los humedales ayudan a resguardar las crecidas. Pero ahora han tenido problemas para operar el canal. Entonces creemos que todavía hay una brecha para trabajar este proyecto. Así que me quedaría con esos dos puntos: derechos de agua y cómo el efecto conceptual y en la práctica de uso de las obras de riego versus los humedales rurales. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Wilson. Entonces, en tercer término, le ofrezco la palabra a nuestro director de CONAF, don Cristian Little. Tiene la palabra, don Cristian. Muchas gracias, y por su intermedio igual saludar a todos, diputados y diputadas. Muy buenas tardes. Voy a ser bien breve. Voy a referir a 3 puntos. Lo primero es como la idea matriz del proyecto, que también está recogida en la 21.600, la ley que crea el Servicio de Biodiversidad, y creo que técnicamente igual es algo complejo de abordar. Los equipos técnicos sí están haciendo, porque es el resguardo de características ecológicas, composición, estructura y funcionamiento para mantener el régimen hidrológico tanto superficial como subterráneo. Esa última frase es clave, sobre todo para la creación de los reglamentos, porque permite discernir cuándo y cómo un humedal debe mantenerse en cuanto a su proceso natural, que puede ser también un trabajo técnico para distinguir aquellos que son de origen artificial o de origen natural, o generan alguna condición que puede ser asociada a un humedal justamente por esa condición. Eso lo primero. Lo segundo, que es bien valioso, bueno, el SBAP, coincidente con el asesor, no distingue el Servicio de Biodiversidad entre humedales urbanos y rurales, solamente son humedales y aquí son todos. Y hay algo valioso de que creemos que igual, al menos para CONAF, ya voy a explicar cómo opera el reglamento de aguas sobre humedales, pero muy valioso la creación de un comité, ¿ya? El comités regionales y comunales, que tienen como objetivo igual discernir algunas acciones respecto a qué hacer con los humedales, para el resguardo, el funcionamiento, estructura del régimen hidrológico, y eso sí está recogido en uno de los artículos, ¿ya? Porque esto del reglamento, el reglamento es para los humedales que son urbanos,
se agrega la palabrita en uno de las indicaciones del proyecto que son para rurales, pero el servicio de biodiversidad no distingue entre urbanos y rurales. Entonces ahí habría que hacer esa revisión. Y respecto a las competencias institucionales, CONAF, a través de un reglamento, que es el Decreto Supremo 82, Reglamento de Agua, Suelo y Humedales, para aclarar, diputados y diputadas, cómo opera. No es que CONAF distinga las acciones que se pueden hacer dentro de un humedal o no. Lo que sí se determina son las acciones que se hacen afuera, afuera del humedal, afuera de los límites, independiente de qué distancia estén de los humedales, cuando hay bosque nativo o hay algún curso de agua que está asociado a la protección, para el resguardo de qué tipo de cortas o qué tipo de acciones se pueden hacer fuera de los límites de un humedal. Ahí hay un resguardo respecto a los límites, son 20 metros, por ejemplo, de protección cuando existe bosque nativo, también el resguardo en las cabeceras de las cuencas, justamente para que no se afecte el régimen hidrológico, y eso está bien concebido en el Reglamento de Agua, Suelo y Humedales, que opera bajo el amparo de la Ley 20.283, que es la Ley de Bosque Nativo. Eso sería, estimado. Muchas gracias, don Cristian. Bien, voy a ofrecer una ronda de preguntas. Antes voy a hacer yo una consulta general. Bueno, después de las tres exposiciones y también la introducción del señor ministro, da la impresión de que este proyecto, pues, lo plantea usted a su inicio, como que genera más problemas que en el fondo bondades, por decirlo de alguna forma, porque entra en conflicto con las competencias del SBAP, entra en conflicto también con la nueva ley de riego, y también al parecer genera ciertos problemas también con las regulaciones que establece el mismo CONAF. Por lo tanto, yendo al punto y al grano, este proyecto de ley, entonces, dado que hay una legislación vigente que recoge el espíritu de la ley, yo no creo que haya mala intención en levantar un proyecto como este, sino todo lo contrario, el espíritu de la ley es como que está recogido en lo que es el SWAP, en lo que es la nueva ley de riego, y también lo que establece la ley de humedales urbanos, o la ley general de humedales. Entonces, la recomendación del Ejecutivo o de parte del Ministerio de Agricultura aparentemente sería mejor rechazar este proyecto que elegir al respecto. En ese sentido, es re difícil, creo yo, rescatar lo positivo, sobre todo para el sector agrícola, para resolverlo a través de algunas indicaciones. Entonces, me gustaría, de frente, conocer esa respuesta derechamente, si es que vale la pena aprobar este proyecto en general como para ir en particular. Presidente, voy a ser claro, pero usted sabe, nosotros como poder del Estado, presidente, tenemos que respetar también al Congreso e iniciativas de parlamentarios. Lo que decimos es que el 80% por decir así un guarismo, el 80% de lo que este proyecto busca, hay que tener preocupación por los humedales que están en la ruralidad, que es importante también que tengan atención, ¿no? Como el país pone atención y ha generado distintas fórmulas de convivencia, goce, protección de humedales urbanos, ¿no? Gran Concepción tiene una red de humedales urbanos que todos apreciamos y agradecemos y que es importante, pero efectivamente en la ruralidad no hay política al respecto. Pero lo que busca, esto está ya entregado a un servicio nacional creado que está en pleno proceso de implementación. A propósito del concepto de interfaz urbano-rural, que en la discusión en el Senado, estaba el experto de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de la Vivienda, y decía que precisamente quieren también ellos, porque quedó en ellos lo de humedales urbanos, poder precisar, porque ha habido, por así decir, como dos extremos: andar declarando humedad cualquier cosa y en otro no respetar un humedal que estar encima y que no respeta mínimamente ciertas zonas de amortiguación.
que terminan ahogando, ¿no? Los humedales. Pero sí, cuando se plantea allí, más allá de que es interesante lo del comité, que pueda integrar distintos actores, pero cuando se determina que cualquier municipio puede hacer una ordenanza, ahí es complejo para la agricultura, que es la industria que construye pionera de cualquier nación. Incluso hay debates muy increíbles. Todos nos apenamos cuando se secó la laguna de la Culeo. Pero la laguna de Culeo tiene un origen mixto, ¿no? De obra de riego y entonces, ¿cómo uno busca más bien promover lo que hacemos, ¿no? Tecnificación de riego, pero a su vez dialogar pero claro, están todos los productores de sandía horrorizados porque se quiere declarar humedal urbano la laguna de Aculeo, porque también recuerde, dice lo superficial y el acuífero. Entonces allí hay productores en el entorno, pequeña agricultura, mediana agricultura, por antaño, entonces hay que buscar los acuerdos. Entonces creemos que están abiertos los dos caminos, ¿no? Y eso lo tienen que deliberar ustedes. Si ya se escuchó la opinión también de la ministra de Medio Ambiente, que dijo que esto estaba precisamente en SBAP. O sea, fue una opinión bastante clara. Pero el otro camino que también es acotar este proyecto, pero obviamente como está, nos genera las dudas que hemos expresado. Muchas gracias, ministro. Don Wilson Ureta, tiene la palabra. Sí, yo usaría el concepto extemporáneo en este caso, el proyecto. Cuando uno ve el informe de la Comisión de Medio Ambiente, los autores del proyecto dicen que este proyecto es muy bueno, dado que no se ha aprobado el SBAP. Dicen eso. Ante una eventual aprobación del SBAP, va a generar una protección muy importante de los humedales. Mientras eso no suceda, esta ley es importante. Entonces, yo le diría, complementando al ministro, que hoy día existe el SBAP, hay un periodo que tiene que implementarse, todo esto orgánica también, estos comités, que van a ser muy útiles y creemos que puede ser un momento ideal, una primera evaluación de cómo funciona en este ámbito el SBAP para pensar estas modificaciones, para fortalecerlo. Pero hoy día, dado, incluso yo remitiéndome, aquí estábamos revisando con el director con las declaraciones de los autores, dado eso, quizás es un momento para esperar cómo funciona el SBAP en este ámbito. Y aquí ellos mismos están conscientes de ello, así que yo diría en ese sentido extemporáneo sería mi concepto, más allá de coincido con el ministro que obviamente esta es una iniciativa parlamentaria y son ustedes los mandatados a revisar aquello. Muchas gracias. Muchas gracias, don Wilson. Creo que esa es la mejor definición o el mejor concepto que ayuda a esta comisión. Sí, diputada Riquelme, posteriormente diputado Jorge Rato. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Saludar a todos los invitados, ¿verdad?, que nos habíamos visto el Día del Campesino y la Campesina en mi región. Tengo dos preguntas y una inquietud. Cada vez que fuimos ¿verdad?, a la declaración de un humedal durante este periodo de tiempo, desde que está vigente la ley, la gente indicaba, y las autoridades, dos inquietudes. La primera es, sabe que esto lo solicitó el municipio sin preguntarle a los vecinos. Primera cosa, ¿ya? Mi pregunta es, ¿este proyecto subsana aquello o lo mantiene? Y segunda pregunta, antes de pasar a mi inquietud, segunda pregunta, la otra inquietud de las autoridades es, ¿sabe que aquí se declaró un humedal donde tenemos un proyecto de construcción de un puente, donde tenemos un proyecto serbio de construcción de viviendas, donde tenemos distintos proyectos, y en mi región había aproximadamente 70 proyectos que iban a quedar paralizados por la declaración de la existencia de los humedales? Mi pregunta nuevamente es, ¿este proyecto mantiene aquella problemática o la soluciona? Y
mi último, o lo empeora, es tercera opción. Y lo último es una inquietud, ya que mi querido director, don Wilson Oreta, se metió en la pata de los caballos, voy a tener que preguntarle. A partir del jueves, viernes, sábado, domingo, vamos a tener más de 90 milímetros en San Vicente de Tahuatahua de lluvia. Hay un informe de la DGA del año 2023 que dice que el muro del tranque de Millahue no resiste. ¿Qué facultades tiene? A lo mejor no es para este tema específico, pero de verdad es una emergencia, presidente, por eso me atrevo a preguntarlo, porque son 270 personas que tuvieron que ser evacuadas. Todavía no hemos aprobado el proyecto de ley que permite que los traslademos sin su consentimiento, que fue lo que ocurrió la vez pasada. No quiero que vaya un desastre de proporciones en mi región, producto de estas lluvias, sobre todo si hay una intervención de un muro que no fue autorizado por la DGA. Mi pregunta es, director, ¿usted tiene facultades en la Comisión Nacional de Riego como para ayudarnos en esta problemática de aquí al jueves? Gracias. Muchas gracias, diputada Riquelme. Diputado Jorge Radke, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Analicemos los dos primeros artículos. En todo lo que no sea regulado por esta ley, ¿no se aplicará las disposiciones de la 21.600 que crea el Servicio de Diversidad y Áreas Protegidas. Hasta ahí estamos muy bien. El tema es la definición de humedal rural. Se entenderá por humedal rural toda aquella extensión de marismas, pantanos y turberas. Y aquí viene la palabra o sea, aparte de lo anterior, superficie cubierta de agua, sea esta de carácter natural o artificial, permanente o temporal, estancada o corriente, dulces, salobres, saladas, incluidas las extensiones de aguas marinas cuya profundidad en marea baja no exceda de los 6 metros, que se encuentran totalmente fuera de los límites urbanos. La verdad las cosas es que después de las extensas lluvias que hemos tenido en nuestro país y que van a venir, hasta las ciudades serían humedales. ¿Sí es el tema? Pues te define todo lo que puede estar cubierto de agua en algún momento del año. O sea, no, tampoco dice temporalmente por un mes, o temporalmente por 2 días, o por 6 meses. Temporalmente, o sea, basta que 3 horas y estuvo cubierto de agua temporalmente. O sea, tampoco... Pero la consulta, ya que CONAF expuso respecto a este tema, ¿qué pasa con aquellos tranques que se ocupan no tan solo para el riego, sino que para la bebida animal, y que de repente CONAF los destina para sacar agua, para apagar un incendio del mismo propietario, o de los vecinos, o de una parte urbana? También estaríamos interviniendo un humedal en ese caso. Entonces, colocamos en riesgo claramente incluso la vida de las propias personas, sabiendo, ¿no es cierto?, lo que nos pasó la temporada recién pasada. Entonces, chuata, creo que nos estamos colocando más papistas que el Papa, ¿no? Otros dicen, los cuidados del sacristán mataron al cura, dicen por ahí. Entonces, podemos llegar a situaciones tan exageradas que podemos colocar en riesgo incluso la propia preservación de la especie humana en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, diputado Radke. Diputada Emilia Nullado tiene la palabra. Presidente, tal cual como lo habíamos analizado en la sesión pasada, yo agradezco la presencia del señor ministro con los directores presentes, con CONAF y con el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, y don Javier, quien nos asesora. ¿Director? El director ejecutivo. Ya, de acuerdo. Bueno, cualquiera sea el nombre, le saludo, don Wilson. Y en los sectores rurales, esta realidad que ocurre con la definición de humedal rural, dejaría considerado como humedales y protegidos gran parte de los sectores bajos, en los cuales las comunidades tienen su
su reserva de ecosistema, pero más que eso, muchos de ellos producen en estos lugares las hortalizas, la crianza menor, entonces la situación también de sus pequeñas empastadas, y esos son suelos que les permite la subsistencia. Entonces por eso la preocupación, y en los cuales también se analizó con el diputado Marcos Ilavaca, con el diputado Jorge Radcliffe, que nos dijo en reiteradas ocasiones, nos termina afectando gran parte de sectores que son de productividad menor a pequeña escala, de comunidades, de familias pequeñas agricultoras o agricultor. Así que por esa razón era necesario que este proyecto venga a la comisión para poder analizarlo, para también incorporarle algunas indicaciones y ver qué posibilidad o cuál era el pronunciamiento que tenía el Ministerio de Agricultura. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputada Emilia Nullado. ¿Se ofrece la palabra? Diputada Marzán. Tengo una consulta que es más bien técnica. Cuando es como de curiosidad, porque no logré cómo hacerme la fotografía. Cuando hablaban de esta situación de ese humedal que el municipio había, de ese espacio que el municipio había protegido como humedal, pero que no era, entre comillas, natural, que se había armado de unas... Exacto. ¿Qué características hace para alguien que no conoce el lugar? Va pasando un turista, no sé, para clasificarlo como humedal, la biodiversidad que ahí se genera, la cantidad de agua, ¿qué hace que ese espacio, digamos, sea considerado humedal sin serlo, entre comillas, o de manera espontánea? O al revés, también yo me pregunto, hay lugares que a lo mejor han sido humedales y que producto del cambio climático, de estas lluvias, han vuelto como un poco a su origen, porque antes pudieron estar intervenidos, ¿me explico? ¿Cómo yo sé la diferencia? ¿Cómo una persona puede distinguir para ir en su protección cuando corresponda? ¿Y de qué manera, además, en el primer caso, en el caso de la Boca Toma, de qué manera, por ejemplo, se podría, estoy hablando de casos hipotéticos, solo de construir eso, en caso de que no se hubiera protegido, en caso de que se quisiera tomar otro rumbo? Gracias, presidente. Diputada Carolina Marzán. ¿Se ofrece la palabra? No hay más palabras solicitadas. Don Javier, don Wilson, don Cristian. Don Javier. Presidente, muchas gracias. Intentando responder algunas de las preguntas por su intermedio que se han formulado. Lo primero, respecto a lo que consulta la diputada Marcela Riquelme. Es importante señalar que la ley de humedales urbanos establece que es el Ministerio del Medio Ambiente el que tiene la competencia de declarar el humedal, sea de oficio o a petición de algún municipio. Pero no existe una exigencia del municipio de requerir un número de patrocinio, de firma de la ciudadanía, etcétera, sino que simplemente una decisión autónoma del municipio como organismo de la administración del Estado que lo solicita, y en ese supuesto el Ministerio del Medio Ambiente tiene 6 meses para pronunciarse. Pero como lo mencioné antes, presidente, la declaración del Ministerio del Medio Ambiente es susceptible de un reclamo ante el Tribunal Ambiental. En un estudio que hemos realizado, los tribunales ambientales han tenido una fuerte intervención en las declaratorias de humedales urbanos, precisamente porque hay problemas al momento de limitar, por una parte, la declaración misma de humedal, como por otra parte, los polígonos asociados, tanto porque el expediente carece de algún elemento normativo importante para su determinación o no. En el caso del proyecto de ley de humedal urbano, esto no existe. Es decir, por una parte, no está delimitado el organismo que decreta o que determina que existe un determinado humedal rural, ni tampoco quién lo puede solicitar. Por lo tanto, esa pregunta queda abierta en el proyecto, que es algo que, por cierto, que como decía la diputada Emilia Nullado, si es que este proyecto se aprueba en general en esta comisión, correspondería abordarlo en indicaciones, porque claramente queda la duda. En segundo lugar, a la segunda pregunta que realizó la diputada Riquelme también, es importante señalar que el proyecto contempla una prohibición de construcciones en el humedal, pero también en la zona de amortiguación. Zona de amortiguación que tampoco sabemos quién la va a declarar.
pero suponiendo que es un espacio más o menos amplio del área de protección del humedal, en ese sector estaría prohibida todo tipo de construcciones, salvo que exista un informe favorable del SBAP. Ahora, como lo indiqué anteriormente, presidente, ese permiso del SBAP se relaciona con la alteración física del humedal. Por ejemplo, extracción de áridos, qué sé yo, está definido particularmente en la ley SBAP qué es lo que se entiende por una alteración física, pero no tiene competencia el SBAP para pronunciarse si una determinada construcción, sea o no relacionada con la agricultura, es pertinente en el caso concreto. Por lo tanto, el proyecto en ese sentido contempla esa prohibición y situaciones como la que indica la diputada por su intermedio presidente podrían ocurrir. Tercero, a la pregunta que realizaba el diputado Radke por su intermedio presidente, respecto a la que no me voy a adelantar quizá al director, pero lo voy a también indicar, en la tramitación del proyecto de ley del Servicio Nacional Forestal se dio esta discusión precisamente, y hasta el momento las Comisiones Unidas de Agricultura y Medio Ambiente del Senado han aprobado una norma por la cual se permite al nuevo servicio acceder a humedales para extraer agua con la finalidad de controlar incendios, controlar y extinguir incendios, pero respetando los criterios de uso sustentable que fija el Servicio de Biodiversidad. Es decir, tuvo que adoptarse una definición legal expresa para que el servicio tuviera potestad y facultades para ingresar a los humedales y poder sacar agua. Y ello sujeto a estos criterios de uso sustentable. Al menos eso es lo que puedo responder, presidente, a las preguntas que se han planteado sin perjuicio de los demás directores. Gracias, presidente. Palominos. Don Wilson Ureta tiene la palabra. Presidente, muchas gracias por su intermedio de contestar a la diputada Marzán primero. Bueno, hay distintas formas de cómo un municipio llega a la convicción de que es un humedal, más allá de que aquí al lado mío hay un experto que le puede contestar más en términos técnicos que es lo que un humedal en rigor. Pero principalmente en este caso en particular está muy influenciado, uno, por la vegetación que se forma. Hay un uso que no es contingente, hay muchos años de uso y crece una vegetación en ese lugar. El otro aspecto que es bien fundamental que llama la atención al municipio es la presencia de aves migratorias, evidentemente, y el otro aspecto que es muy importante, creo yo, es que sea un cuerpo de agua que uno vea que no es agua corriente necesariamente, sino que sea un cuerpo donde uno vea que tiene una forma, una definición, un límite, ¿ya? Más allá de la zona de amortiguación. Quisiera destacar en eso, diputadas, que en muchísimos casos, y yo creo que eso hay que rescatarlo, para el uso productivo eso es deseable. De hecho, en el caso que yo relataba en Biobío Norte, se valora que existe ese humedal. No existe un conflicto con el uso hoy hasta que se solicitó la declaración. El humedal no estaba en riesgo, no había factores que impidieran que el humedal siguiera existiendo, sobre todo porque está protegido por parte de la infraestructura de la aducción del canal. Y convivían ambos usos y eso era, de hecho, valorado por los mismos agricultores. Así que eso yo quisiera que es muy importante, pero tiene que ver con esos factores más allá de la definición técnica específica. Yo sé que Cristian Lidl va a poder precisarlo mejor que yo. Y con respecto a meterse las patas de los caballos, presidente, responder a la diputada Riquelme. Un tema muy importante es que después del evento de junio y los daños que sufrió o que le provocaron, podríamos decir, al tranque Millahue, la Dirección General de Agua abrió un expediente de fiscalización que está en curso y se espera que en las próximas semanas ya tenga un resultado con las responsabilidades y eso normalmente esos eventos se judicializan. Por otro lado, bueno, y esto quiero destacarlo también, que fue por una gestión del ministro Valenzuela. Nosotros como CNR hemos tomado una coordinación con la Dirección de Obras Hidráulicas para generar la solución de fondo y también tener una coordinación con la Delegación Presidencial Regional para las medidas de mitigación de corto plazo. ¿Va a haber una solución de fondo? Sí, de hecho prontamente la tenemos que discutir en el marco del Consejo Ministro de la CNR, una propuesta de la Dirección de Obras Hidráulicas para abordar el caso del tranque Millahue. Y en el aspecto de su pregunta en específico, de aquí al jueves, lo que se está tomando, y eso yo pude
tener información ahora en tiempo real con la delegación regional, es que se está tomando las medidas de alerta. Evidentemente en ese muro se tuvo que reforzar, se tuvo que integrar sacos, los montos no son los mismos que la última ocasión, pero son importantes, pero por otro lado ya se tiene una lógica de las medidas que se tomaron en esa ocasión. Las medidas específicas de evacuación ya es menester del Ministerio del Interior, del Senapred, pero yo le podría decir que sí se están tomando medidas para poder abordar esas precipitaciones. Mucha agua se evacuó del tranque Millagua en esa oportunidad, por lo cual hoy día no está en el mismo volumen que en esa fecha. Entonces, con solución de corto plazo, acotadas, diputada, soluciones de mediano y largo plazo, estamos trabajando aquí los dos ministerios de Agricultura y Obras Públicas para que exista y ese riesgo desaparezca. Muchas gracias. Muchas gracias, don Wilson Ureta. Don Cristian Lil, director de CONAF. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Solamente insistir en lo valorable de la propuesta es la creación de este comité. Está por un reglamento de la 2000. No la 21.600, de la otra, de la 21.202. Créase en el artículo 5 un comité que está asociado a los humedales urbanos, y ese tiene un funcionamiento y ahí ya hay una resolución que crea los comités, y ese comité tiene distintas funciones que un poco despejan las dudas del diputado Radger respecto a qué tipo de intervenciones o no se pueden hacer, o cuáles son las directrices de conservación y manejo, y cómo digamos hay una serie de puntos, no los voy a leer, pero hay muchos puntos que resuelven eso respecto a qué hacer o no cuando se identifica y se incorpora un humedal dentro del inventario de humedales, que es uno de los instrumentos que tiene la 21.600 para humedales en términos generales. O sea, de la 21.600 después baja los humedales urbanos, y bueno, lo valioso de la propuesta, insistir en la creación de comités. Muy bien, muchas gracias, señor director. ¿Se ofrece la palabra? No, palabra solicitada. Señor ministro, yo no sé si usted puede referirse un poco a un tema que se tocó la semana pasada, solamente si le parece, con respecto a la nueva normativa de emisión de gases de los tractores de uso agrícola, que en definitiva usted sabe que genera un problema, y hay que buscar alguna solución para poder seguir conviviendo con los tractores, sobre todo de la pequeña agricultura o la agricultura familiar campesina, que le cuesta mucho más estos cambios a una nueva tecnología. Y esto se trató la semana pasada, largamente, pero no estuvo la presencia del ministerio aquí, ¿no? No. Entonces, quizás, señor ministro, usted puede opinar sobre el punto. Sí. Gracias, señor presidente. No. A ver, la idea es que... pero estuvo el directorado de PAS, perdón. Estuvo el directorado de PAS presente, sí. Respecto a este tema, ¿qué determinación vamos a tomar, presidente? Porque nosotros tenemos un plazo para esto y debemos someterlo a votación o hablar un periodo de indicaciones si queremos hacer ¿sobre algo. Este proyecto? Sobre esto sí, particularmente. Antes de cerrar la tabla, antes de cerrar la orden del día, yo quería aprovechar el tiempo que tenemos para tocar este ok, ya, para efecto de que saber y para el otro que ha tenido propuesta para poder hacer un plazo, abrir un plazo de indicación hasta este viernes para poder votar en particular este proyecto el día lunes de la próxima semana, hasta este viernes. Lo que pasa es que tenemos un plazo solamente de 30 días para despachar este proyecto. Sí, pues, ese es el plazo de la sala. Entonces dejemos zanjado eso y después le puedo ofrecer la palabra entonces al ministro para... ¿Perdón? Hasta la medianoche. O sea, perdón, quizás hasta el mediodía para que alcance a enviárselo y tengan la semana para... Sí, mejor hasta el mediodía. Sí, buena se sugerencia, señor se lo secretario. envío para que alcancen a verlo. Hasta las 12 horas del día viernes de esta semana. Las indicaciones para el proyecto que se discutió hoy día. ¿Sí? Viernes 2 de agosto, a verlo en la sesión del día lunes. Sobre ese punto, diputada. Si pudieran hacernos llegar los análisis que hizo el Ministerio de Agricultura para la comisión, por favor. Sería bueno las observaciones que plantean
tanto CONAF como Dirección de Riego y el mismo Ministerio de Agricultura? Sí. Sí, sería bueno contar con una presentación o una minuta con respecto a las observaciones Para que se plantearon hoy día. Ya. Se despachan entonces dentro del día, ojalá, o mañana más tardar, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ministro, le ofrezco la palabra para la consulta que se le... Presidente, seré muy breve. Lo primero, está claro que el Estado es uno solo, pero recordar, esto se aprueba el año 2020 y desafortunadamente la representación del Ministerio de Agricultura se abstuvo y no fue muy acuciosa en las transiciones y en las precisiones, ¿no?, del reglamento que no es competencia nuestra, es competencia del Ministerio de Medio Ambiente. Segundo, hemos estado, un tema que, segundo, también es bueno, sin licuar, que tiene afectación, desde el punto de vista de mayores costos, hay que entender que está acotado a la importación, ¿no?, de tractores nuevos. En la experiencia comparada, cuando esto no va acompañado de incentivos, como sí se les da a los de la ciudad, o sea que hay incentivos para renovar micro, taxis colectivos. Claro, cuando no hay incentivos, lo que esto genera puede generar dos efectivamente problemas. Uno es evadirlo, porque además como tiene que circular por carretera, entonces todo tiene sus como puntos complejos. También hay temas con que no todos los territorios tendrían los estándares de las bencinas que requieren, pero probablemente también, presidente, créame que eso es así, nos consta por otro ámbito. En Rancagua está, por ejemplo, esta empresa que se llama Reborn, o sea, Renace, que ahí reciclan y mejoran los buses de transporte masivo, y yo creo que va a haber todo una dinamización de mantenimiento y mejores de maquinaria que está, ¿no?, como caminos alternativos. No obstante ello, y permítame ahí la discrecionalidad del caso, porque es algo que está en conversación, que estamos a través de ODEPA en los diálogos, si es que hay algunas alternativas de flexibilizar en parte esto en la misma desde la misma lógica de ciertas precisiones que requiere. Gracias, señor ministro. Surge una consulta de parte del diputado Jorge Ratio. Tiene la palabra. Bueno, están las exposiciones que se hicieron acá, que son bastante interesantes, pero uno ha tenido la oportunidad de poder ir recabando mayor cantidad de información. Claramente una de las situaciones es que hoy día no tenemos el combustible adecuado para la tecnología que queremos implementar. Por lo tanto, eso genera un desperfecto en la maquinaria y la vida útil se reduce. Por lo tanto, además del costo que significa incorporar esta maquinaria, que hoy día por lo menos no se estaría produciendo en condiciones ni en Brasil ni en México, donde son los principales países donde llegan los tractores, los que llegarían de Europa tendrían una vida útil inferior a la que corresponde, porque no se utilizaría el combustible adecuado respecto a este tema. Que además la utilización de combustible inadecuada aumenta la generación de partículas incandescentes, que claro, el vehículo que circula en la ciudad no produce ningún problema, pero en plena época de verano en la cosecha genera incendio. Entonces también tomar en consideración ese tema. Respecto de posible evadir esto, es súper importante esto. De hecho, las presentaciones que se hicieron acá yo las solicité a los expositores y se las envié a la ministra de Medio Ambiente, pues la encontré en otra comisión y le hablé del tema. Y no tenía que aprovechar este tipo de cosas.
Está interesante el caso de la ministra de Medio Ambiente respecto de la situación. Respecto de poder evadir, si no van a poder entrar los tractores que no tengan ese tipo de dispositivos. Así de sencillo. Y lo otro, la renovación de maquinaria va a ser mucho más costosa. Aumenta el costo de los prestadores de servicios, por lo tanto también el prestador de servicios que siembra, que ara o que fertiliza o que fumiga va a ser más alto y eso se va a traspasar finalmente al consumidor final, a todo nivel. Y el tractor que la persona lo renovaba, no sé, cada 20 años, 15 años, lo tendrá que renovar a los 30. Por lo tanto, ese tractor a los 30 años va a contaminar muchísimo más que los que puedan contaminar si tiene una vida útil más corta. Entonces, al final, el remedio es peor que la enfermedad. Porque no... Y por otro lado, si lo vemos desde el punto de vista ecológico, de los compromisos que adquirió el país a nivel nacional o internacional más que nada, la cantidad de dióxido de carbono que captura el agricultor por su sola producción es inmensamente mayor que la cantidad que puede entregar a la atmósfera el tractor, que además ni siquiera circula por las calles. O sea, yo rara vez veo circular tractores por las ciudades, o sea, al menos en las grandes ciudades nunca, no veo ningún tractor circulando ahí por la Alameda, ¿no es cierto? Salvo cuando los agricultores han llegado a manifestarse por alguna situación, pero eso es, pero el resto no, o sea, es una situación que, a ver, esto, usted lo dijo, ministro, el gobierno es uno solo, hay continuidad, ¿ya? El Estado, ¿no es cierto? Los gobiernos pueden cambiar, está bien dicho, pero el Estado uno solo. Pero hoy día hay que hacerse cargo de esa situación que no se previó, que a lo mejor tampoco aquí en la Comisión de Agricultura nos percatamos de lo que existía porque a lo mejor debió habernos abierto los ojos antes. Pero tenemos que dar una solución. Este es un tema súper complicado y usted, ministro, a través del presidente, lo digo, sabe la situación que están viviendo los agricultores de aflicción, los mismos problemas que hemos conversado acá. Los avalúan, ¿no es cierto?, el bajo precio en sus productos que producen, los insumos altos, que son situaciones externas, la guerra y, bueno, excelente, una serie de situaciones. Y esto es una situación aún más compleja. Entonces, quizás el grandote va a poderlo hacer, el que tributa por renta efectiva lo va a poder rebajar de su renta, ¿no es cierto?, pero el pequeño que tributa por renta efectiva, o sea, renta presunta, que además tiene que pagar sus contribuciones, está complicado. Va a cerrar el asunto por fuera, lo va a vender de parcelas de agrado, de alguna manera se lo va a arreglar. Para eso los abogados siempre encuentran la solución a la norma. Yo soy abogado, uno tiene que buscarle la vuelta. Echa la norma, echa la trampa. Entonces, claro, busquémosle una alternativa respecto a este tema, porque creo que es un tema súper, súper complejo, que en muchos casos le coloca una lápida a los pequeños y medianos agricultores, que son los que necesitan maquinaria de mejores condiciones para poder trabajar su tierra. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Jorge Ratker. Diputada Emilia Nullado, posteriormente diputada Marzán. Señor ministro, yo quisiera que, independiente que no es directamente la responsabilidad de su ministerio, pero también en el Consejo de Ministros, que es haber pasado el anteproyecto, en los cuales las consultas públicas, la mayoría de las personas no tuvieron acceso a esa información. Y cuando se presenta este anteproyecto, por lo tanto, lo que sucede ahora, posteriormente ese Consejo de Ministros, que fue en la administración pasada, el ministro de Agricultura se abstuvo y no votó favorablemente, tendría algunas dudas, pero tampoco ellos comunicaron ni hicieron partícipe a las personas que hoy día son afectadas, y son personas que tienen un tractor, que con ello pueden apoyar a su comunidad, que ellos producen ahí, y también está afectando a comunidades del pueblo mapuche, y por lo cual se requiere hacer esta revisión. La ministra de Medio Ambiente ha sido muy estricta en las normativas, no precisamente ella, porque es el equipo que ha subido el estándar, inclusive el doctor
Chapacase, que expuso en esta comisión respecto a la normativa existente que de igual manera se ha aumentado. Entonces también a terminar afectando a muchos sectores, sobre todo nosotros teníamos el conflicto con la leña, también desde el Biobío al Aysén. Y nos dimos cuenta ahí posteriormente que iban 2 normas en consulta pública y que felizmente pudimos tener varios dirigentes, sobre todo en Osorno, las dirigentes salieron molestos a exigirnos y hicimos la invitación respectiva con nuestro presidente en la comisión. La ministra nos escuchó, pudo ir allá porque la restricción decía, yo no estoy restringiendo la leña, pero los calefactores que tenían mucho tiempo, como lo que pasa hoy día con los tractores. O sea, las personas que tienen recursos pueden comprar un tractor que seguramente ajustaba a la norma, a la normativa existente ahora. Pero en los más antiguos, que es la gente más humilde, la pequeña agricultura, la agricultura de los pueblos indígenas, ellos no van a tener ni una posibilidad de usar esos tractores. Porque esos tractores, de acuerdo a esta normativa, están siendo contaminantes. Por lo tanto, creemos que el subir estándar, el poder vivir en un ambiente sin contaminación, tenemos que avanzar hacia allá, pero también hay procesos, hay plazos, hay preparación, hay acompañamiento, y en eso el Estado está ausente, porque no están los recursos para poder complementarle a esos pequeños que puedan adquirir un tractor que va a costar y va a estar ajustado a la normativa, no lo hay. Entonces tenemos que permitir que ellos sigan trabajando actualmente con lo que están, y para lo cual se quiere la extensión, la prórroga de la entrada en vigencia de esta norma. Eso es, señor ministro. Gracias. Gracias, diputada Nullado. Diputada Marzán. Muchas gracias, presidente. Y un poquitito como para ponerle, presidente, como para ponerle más pelos a la sopa, perdón, no se preocupe. Con la exposición del señor Chapacase, recordemos que Puchuncaví Quintero todavía hay episodios de contaminación. Yo hace poco estuve con concejales de Quintero, con todo el consejo, salvo una persona que no estuvo, y me manifestaron nuevamente la posibilidad de volver a hacer una gestión importante, porque yo creo que nos estamos mal acostumbrando a los episodios de contaminación. Ha habido adultos mayores, los niños que son el botón de pánico frente a estos episodios. Entonces yo creo que por ahí tendríamos que partir, si es por partir en alguna parte. ¿Me explico? En mi distrito también, es un distrito, hay zonas que son absolutamente rurales, entonces va a ser muy complejo este proceso. Yo creo que nosotros invitamos al ministro de Transporte, ¿no es cierto? Yo creo que aquí también tendría que sumarse quizás Economía, Medio Ambiente y Agricultura, que bien decía el diputado Rasberg por su intermedio, si bien Agricultura no está directamente involucrado, sí es parte importante porque está mirando por el bienestar de la agricultura en nuestro país. Entonces yo creo que acá habría que hacer, presidente, quizás una revisión en conjunto para que todos los ministerios, y sobre todo ahora porque estamos en una situación compleja también, más allá de los fundamentos que existen con el tema del alza de la luz, entonces todo se nos va sumando, y las personas que tienen más precariedad para trabajar son las que sin duda se ven afectadas. Entonces yo creo que hay que hacer un trabajo en conjunto con los ministerios involucrados para ver qué solución ponemos, y también revisar esta prórroga como estábamos pidiendo acá. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, diputada Marzán. ¿Se puede hacer la palabra? Diputada Nullado. Quisiera proponer, con el análisis que hace la diputada Marzán, el que se pueda solicitar una prórroga y que eso lo acordemos como comisión a estos ministerios que se han señalado y que se van a invitar para exponer, pero importante hoy día es esto. Inclusive preguntaba si esto se envía a la Contraloría, pero hay que fundamentarlo bien respecto a la situación de cada uno. No sé si podemos tener un informe mucho más acabado para llevar a cabo esa solicitud. Gracias, diputada Nullado. Me dice el señor secretario que ya se despachó un oficio solicitando la prórroga
Eso se despachó el 4 de julio y también se acordó una nueva sesión con los invitados que usted plantea. ¿Están todos los que plantea la diputada Marzán o nos falta alguno? Agricultura, medio ambiente, transporte y economía. ¿Está considerado esa sesión? Está pendiente la sesión, pero sí se acordó ya. Así que está por lo menos ya en carpeta. Sí, por supuesto, tiene la palabra la diputada. Sería muy importante, presidente, que pudieran, para ahorrar, para optimizar tiempo, energías, recursos, que quizás pudiéramos hacer una sesión, propongo, una sesión en la comisión que sea esa la temática y poder quizás contar con los ministros o los subsecretarios, si es que ellos lo deciden y se acuerdan. A mí no me complica que vengan subsecretarios o personas que sean vinculantes en las decisiones, por supuesto, pero para optimizar recursos y gestión. Yo creo que en conjunto siempre el resultado puede ser mucho más contundente que a lo mejor estar conversando con cada uno de los ministerios. Sí, yo creo que podemos dejar fijada una fecha para aquello, pero efectuó también dejar acordado que pueda asistir o el ministro o el subsecretario para que no ocurra que caiga la sesión porque falta el ministro, como para agilizar la sesión. No sé si están de acuerdo ustedes con eso también, dejar acordado eso inmediatamente. Sí, ministro. Presidente, creo que es bueno con todo respeto, creo que es bueno que puedan pedir la información de lo que destina transporte a renovación de buses y taxis colectivos en las ciudades, y también el subsidio al diésel ciudad, ¿no? que es bien relevante, como para que lo tengan a la vista en la discusión. Son datos duros, sí, bien relevantes. Y por otra parte, yo creo que es muy importante también hacernos cargo también de lo que, en una cosa de los claroscuros de esto, señala la diputada Marzán, de que quizás lo importante es explorar esto de prórroga y que exista aporte particularmente a los con renta presunta, pero quizás estos compromisos de no uso, los días críticos de contaminación, como todos sabemos, Osorno, el Valle de Cachapual y Colchagua, o sea, hay zonas críticas, Temuco, hay días del año que son realmente, todo aporta. No obstante, está claro la captura de carbono que hacemos y el aporte que se hace en el grueso del territorio rural, pero hay zonas urbanas, valles que tienen días realmente del terror. Entonces allí todo contribuye, ¿no? Muchas gracias, señor ministro. Quisiera tomar el acuerdo, entonces, se plantea aquí una idea que me parece positiva, oficiar entonces al Ministerio de Transporte para que nos envíe la información en los términos que plantea el señor ministro, para conocer cuánto se destinan recursos para el recambio de maquinarias en esa área, ¿no? En lo que tiene que ver con locomoción colectiva, buses y no sé, otras maquinarias más. ¿Estaría de acuerdo para aquello? Y lo otro que planteé para esa próxima sesión, que puedan asistir, si bien no puede el ministro, el subsecretario, para que no sigamos prorrogando una sesión que, por lo que se plantea aquí, ojalá se pueda llevar lo antes posible a efecto. ¿Estaría de acuerdo? Sí. Diputado. Respecto de ese tema, yo sé que las tablas se van conformando semana a semana, pero yo preferiría que se pusiera en contacto con los distintos ministros, cosa de asegurar la participación de ellos un determinado día, que no tengan agenda programada para el día que se va a fijar, porque y de ahí nosotros establecer la sesión, porque podemos fijarla para el próximo lunes, el próximo martes o 2 semanas más, no tengo idea, pero yo me aseguraría de que los ministros tengan la disponibilidad de venir. Yo sé que nosotros somos los que citamos, pero yo creo que es preferible bajar un poco la exigencia, pero sí tener la certeza de que ellos van a estar acá. Aunque nos demoremos 10 días más, pero sí tener los 3 ministros acá, antes de fijarla luego, y finalmente va a aparecer uno solo, o
O los 4 ministros, ¿sí? ¿Sí? Es que esa es la idea. No sé si le parece, entonces, para esa sesión podría ser el lunes 12 o lunes 13 y tomar contacto con los ministerios para esas dos alternativas. Dejamos entonces como 2 semanas más. como alternativa esos 2 días, 12 y 13. Bien. ¿Por qué no? La siguiente. A ver, deje. Sí, es la siguiente. No, sí, es la siguiente. Sí. Es la siguiente. No. Es la siguiente. El día 15 es feriado y ya hay parte de la distrital. Claro. Sí. Sí. Feriado previo de la distrital. Entonces, el 12 o 13. 14 es miércoles y el jueves es feriado. Es que es para la posibilidad del ministro si puede ser el lunes o el martes. Alternativa. Si es que es mejor el martes, se deja el martes, pero buscando la disponibilidad también de los mismos ministerios. Dar esa alternativa. ¿Sí? Este sistema, ya. Quería proponer lo siguiente y quería pedirle apoyo al ministro de Agricultura, don Esteban Valenzuela, para que pueda establecer también, desde que se pueda invitar a los ministros, pero que le pueda explicar la situación que tienen hoy día los pequeños agricultores y que lo tienen también los medianos y los grandes, pero los más afectados están los pequeños y los medianos. Entonces, para explicarle eso, porque de lo contrario nosotros nos van a decir a lo mejor el ministro de Transporte, si bien tanto el presupuesto, pero no hay una ley que defina recursos para que yo pueda destinar para el recambio de tractores. Claro. Entonces, y a la ministra de Medio Ambiente convencerla que tenemos esta dificultad y el Ministerio de Agricultura conoce esa realidad, pero ¿cómo la solucionamos? Esa es la situación. Señor ministro, tiene la pelota usted. Presidente, era por 2 cosas. Uno, para está bien esa semana del 12-13, porque yo obligatoriamente, esto me lo han pedido los gremios del agro, desde que llegué a este cargo, tenemos por fin la visita con el canciller Van Claveren a la India. Que usted sabe, nos tienen 100% de arancel en la agricultura y estos vamos del 18 al 26, como esa semana. Entonces, ¿cómo? Sí, no, sí, además es un viaje. Esa semana, esos días le queda bien. Un viaje, es como 5 días reales allá, el resto de puro viajar. Y por su intermedio, presidente, con la estamos en diálogo hemos estado en diálogo con la ministra de Medio Ambiente y también a nivel técnico, bien activamente. No quiero echarle pelo a la sopa, pero la última propuesta de pacto fiscal moderado, incremental, bien para adelante, estaba esto, a los que contaminan más, que no somos nosotros, que pagaran estos impuestos verdes para poder precisamente ayudar a mitigar, o sea, ayudar a los actores que tienen que hacer todos estos tremendos esfuerzos. ¿Cuántas vueltas nos hemos dado en tener más masivamente que el Estado ayude al secado de la madera en todo el sur? Pero eso estamos hablando de platas relevantes, ¿no? Entonces era buscar eso para que también lo tengan en el radar, ¿eh? Bien, muchas gracias, señor ministro. Bien, entonces agradecer la presencia de su ministro el día de hoy, don Wilson, don Javier y don Cristian, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, la misma se le da.